En la práctica, cuando interpretamos aspectos, es muy útil primero observar el simbolismo de cada planeta involucrado. Entender las palabras y las frases claves de lo que representa cada uno de los planetas y luego hacer una interpretación de los posibles temas que la relación entre los planetas genera suele ser de gran ayuda. Por ejemplo, en cualquier aspecto Saturno-Urano, si sabemos que Saturno representa el tiempo, entre otros temas, y Urano representa el cambio, entre otras cosas, vamos a decir que en el ciclo Saturno-Urano, cualquier aspecto entre estos dos planetas representa tiempos, Saturno, de cambio, Urano, entre otros temas. Los temas planteados por la relación entre dos planetas en aspecto van a ser los mismos a lo largo de todo su ciclo de aspectos, por más de que se manifiesten de manera diferente. Entonces, en una conjunción entre Saturno y Urano, va a haber un foco en estos tiempos de cambio y va a ser muy difícil no sentir que los tiempos están cambiando o están empezando a cambiar. En la oposición, va a haber un conflicto y una confrontación entre cambiar Urano y dejar el status quo o dejar las cosas como están, Saturno, con la gran posibilidad de proyectar alguno de los dos planetas en otras personas o en relaciones y no querer ver el cambio, Urano, o la realidad actual, Saturno. En la cuadratura va a haber desafíos y luchas con una situación actual o tradicional para que sea cambiada, o luchas con los cambios porque queremos mantener las cosas como están. Y va a haber frustraciones o posibles bloqueos, así como una gran satisfacción si se logra un cambio. En el trino se va a producir una facilidad para el cambio de alguna manera. Vamos a fluir con los cambios. Y esos cambios nos van a producir alegría o vamos a tener confianza en nosotros mismos para cambiar o una sensación de estar conectados con una fuerza superior que nos ayuda. Alternativamente, el trino puede traer momentos de descanso en los que confiamos que todo va a estar bien, más allá de que los tiempos están cambiando. En un sextil vamos a sentirnos motivados para emprender un cambio, para entender cómo cambiar y para desarrollar habilidades para lograr esos cambios. Se nos pueden ocurrir ideas de cambio, pero también nos podemos quedar en la teoría, en las ideas o en la mente. En una semi o sesquicuadratura hay bastante determinación para producir un cambio, puede haber luchas, conflictos o desafíos y trabajamos arduamente para producir ese cambio porque se va a sentir como algo que ya es necesario, que hay que hacerlo. Y en un semisextil o en un quincuncio hay una dificultad para ver cómo producir un cambio. Los cambios se pueden sentir como algo incómodo, difícil y producen inquietudes, necesitando conciencia, o sea, traer a conciencia lo que tenemos que hacer para cambiar y usualmente van a requerir un constante ajuste. Como podemos ver, el tema es el mismo. En este caso seleccionamos un tema de la combinación Saturno-Urano, que es tiempos de cambio, y podemos ver que las manifestaciones de estos tiempos de cambio en cada aspecto van a tener su propio matiz de acuerdo con la naturaleza específica del aspecto involucrado. Es muy beneficioso y fructífero al principio concentrarse en entender el simbolismo de cada planeta y de su combinación. Los problemas planteados en una combinación planetaria o los temas planteados en una combinación planetaria van a ser similares independientemente del aspecto, aunque se van a manifestar de manera diferente. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Animal Astral. Si sos nueva o nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que estés al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos seguís, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad en la que podés aprender astrología. Bueno, vamos a analizar cómo leer aspectos en la práctica en detalle para que puedan usar esta clase como guía al leerlos en una carta. Supongamos que la combinación que queremos interpretar ahora es Marte y Plutón. Usemos a estos dos planetas como ejemplo. Primero, busquemos las palabras claves principales de cada planeta por separado. Estas pueden ser, por ejemplo, para Marte,
competencia, supervivencia, fuerza, capacidad de acción, atrevimiento, ira, impulso sexual, espíritu de lucha, guerrero, energía, conflicto y competición. Ahora hagamos lo mismo para Plutón. Sus palabras claves pueden ser ciclos de nacimiento y muerte, tabúes, lo oculto, las crisis, supervivencia, transformación, metamorfosis, secretos, poder, cambio profundo, control, purga y renovación. Si queremos interpretar una relación entre estos dos planetas y entre los temas de Marte y los temas de Plutón combinados, podemos decir que representan, por ejemplo, competencias o guerras, que son palabras de Marte, de poder, una palabra de Plutón. Capacidad de actuar para sobrevivir en una crisis. Energía para transformar. Fuerza para hacer una metamorfosis. Atrevimientos hacia temas tabú o ocultos. Ira controlada. Impulso sexual secreto. Espíritu de lucha por una renovación. Purgas para sobrevivir. Guerrero renacido. Y energía profunda. Ustedes pueden armar más frases con estos dos planetas y de hecho algunas de estas frases que acabamos de ver entre Marte y Plutón se pueden hasta incluso combinar entre ellas. Entonces, una persona con un contacto o un aspecto o una relación entre Marte y Plutón en su carta seguirá estando preocupada por todos estos temas que acabamos de ver entre Marte y Plutón, más allá del aspecto, aunque las manifestaciones de cada aspecto van a ser de diferentes maneras, los temas van a ser los mismos. De la misma manera, los significados de los signos y de las casas también se pueden listar y agregar primero a la descripción de cada planeta por separado y luego a la descripción de ambos planetas en relación o en aspecto. Bueno, ahora agreguemos a las descripciones que hicimos de Marte y de Plutón las palabras y las frases claves del signo y de la casa. Vamos a considerar en este ejemplo que Marte está en Capricornio en la casa 6 y que Plutón está en Virgo en la casa 2. Empecemos por describir a Marte en Capricornio en la casa 6 usando las palabras claves de Capricornio y de la casa 6. Para Capricornio vamos a usar exhibiciones de autoridad o profesionalismo, expresión madura y responsable, trabajar con una estructura y un conjunto de reglas. Y para la casa 6 vamos a usar trabajo, vida cotidiana y su organización, servicio, cuestiones de salud y del cuerpo, entorno laboral, subordinados y compañeros de trabajo. Entonces, este Marte, al estar en Capricornio, representa un ideal de profesionalismo y madurez, de hacer, Marte, las cosas bien, Capricornio. Cualquier acción de autoafirmación marciana debe ser madura y actuar como si fuese un adulto, Capricornio. También podría sentir que no le puede dar rienda suelta a sus impulsos. Debe ser controlado para lograr su expresión profesional madura y responsable, dándole posiblemente como resultado maestría sobre lo que haga por más de que le lleve años. En astrología tradicional, Marte está exaltado en Capricornio y puede trabajar de manera extremadamente efectiva y exitosa en este signo, lo que da un sentido de ambición e impulso para cumplir sus metas a través del trabajo duro y el enfoque práctico. Por otro lado, las acciones pueden estar fuertemente condicionadas por su experiencia pasada y por el rol social que siente que debe cumplir. Puede haber una lucha por lograr ser la autoridad y por alcanzar una posición social importante a los ojos del mundo o a los ojos de la familia y por lograr esos objetivos de manera planificada y bien estructurada. Sus impulsos sexuales también van a estar controlados o subordinados a la necesidad de expresarse de manera madura o de manera adulta o de manera que sea aprobada por la sociedad. Bueno, ahora agreguemos la información relacionada con la casa 6. Entonces, este Marte puede tener un deseo de ser profesional en su trabajo,
querer dominar las técnicas y habilidades necesarias para llegar a la cima de la montaña en su trabajo diario. Va a tener la voluntad de conquistar su trabajo, de modo que pueda enfocar todas sus energías y buscar logros en cuestiones laborales, así como actuar como un profesional maduro, adulto, en sus relaciones con sus colegas, probablemente de manera muy seria. Su gran fuerza para ser profesional maduro y responsable también es aplicable a la organización de su vida cotidiana, en las rutinas relacionadas con su cuerpo y con su salud. Pasemos ahora a describir a Plutón, que va a estar en Virgo en la casa 2. Empecemos por observar las palabras claves de Virgo, que son gestión óptima de la vida, atención al detalle, análisis, discriminación entre lo que sirve y lo que no sirve, o entre lo que es útil y lo que no, desarrollo de técnicas de trabajo, desarrollo de habilidades propias, desarrollo de un servicio personal, entendimiento de nuestra utilidad en la vida. Y las palabras de la casa 2 que vamos a usar son recursos personales, recursos materiales como dinero y posesiones, la búsqueda de seguridad material y nuestros valores personales. Plutón en Virgo, entonces, muestra que esta es una ubicación muy práctica para Plutón por Virgo y la casa 2, pero también sugiere un deseo muy fuerte, muy potente de perfección, a veces hasta un grado obsesivo. La generación de Plutón en Virgo está compuesta por personas cuyo sentido de empoderamiento se obtiene principalmente al participar productivamente en áreas de trabajo, en áreas de organización de la vida o en áreas de servicio hacia otros. En este caso, si agregamos la información de la casa 2, como Plutón acá se expresa en áreas de recursos personales y materiales o de la búsqueda de seguridad material y personal, la fuerza o la energía muy poderosa de Plutón se va a activar para lograr esto, seguridad y recursos personales y materiales. Por lo tanto, puede mostrar un tremendo poder y determinación para asegurar su situación financiera, trabajando intensa o obsesivamente para lograr este fin, pudiendo ser capaz de superar cualquier circunstancia crítica, estresante o adversa. También puede experimentar una tendencia a involucrarse en luchas de poder para defender o lograr sus recursos y valores personales o financieros, así como también cuando trata de establecer un sentido de autovaloración. Puede luchar mucho y de manera muy enfocada para mejorar su autoestima, pero también puede experimentar lo contrario, teniendo una cierta inclinación a no valorarse porque destruye o sabotea precisamente aquello que le da seguridad por posiblemente ser muy perfeccionista. Y ahora veamos la combinación de ambos planetas que en este caso van a estar en trígono. Y en la combinación que vamos a hacer ahora de ambos planetas vamos a utilizar las frases que creamos al principio cuando combinamos a Marte y a Plutón. Entonces pueden haber competencias de poder, competencias siendo una palabra muy marciana y poder de Plutón. En este caso puede encontrar una manera efectiva y armoniosa, porque es un trino el que hay entre estos dos planetas, de utilizar su poder y su ambición en un entorno laboral o de salud, porque uno de los planetas está en la casa 6, para mejorar su situación financiera, casa 2, y lograr reconocimiento, Capricornio. Capacidad de supervivencia en crisis. Esta combinación nos va a dar la habilidad excepcional para manejar situaciones de crisis, en este caso, tanto en su entorno laboral como en su vida personal, con calma y eficiencia, utilizando recursos internos para superar los desafíos. Fuerza transformadora. La fuerza de Marte, al combinarla con la energía transformadora de Plutón, va a permitir realizar cambios muy importantes, en este caso en su vida laboral o de salud o en sus valores personales, de manera muy fluida y efectiva, porque estos dos planetas van a estar en trino. Puede generar dinero que le da poder, con su fuerza enfocada en avanzar en su trabajo hacia roles de autoridad. Pero a la vez puede gastar todo su dinero ganado con el trabajo arduo de Marte en Capricornio
saboteándose con Plutón por más de que sea un trígono, porque este trígono puede traer confianza en que todo va a estar bien y entonces gastan todo lo que generan. Capacidad de metamorfosis. Puede experimentar una capacidad muy importante para transformarse, en este caso, tanto en su entorno laboral como en su vida personal o de salud, mejorando sus habilidades y recursos para alcanzar sus metas, que posiblemente pueden ser ambiciosas o relacionadas con su valoración personal o con sus recursos personales. Atrevimiento hacia temas tabú u ocultos. Con este trígono entre Marte y Plutón, puede sentirse empoderado o empoderada para explorar y enfrentar temas que son tabú u ocultos, especialmente en su vida laboral o en su vida personal relacionada con su valoración personal y con sus recursos personales. Ira controlada. La influencia de Capricornio y Virgo va a ayudar a canalizar cualquier tipo de ira marciana de manera bastante controlada, también porque está Plutón, y de manera productiva porque ambos planetas están en Tierra y en trígono. Pueden utilizar esta conexión como una fuerza para el cambio positivo en su vida. Impulso sexual secreto. La combinación armoniosa entre estos dos planetas se puede manifestar como una expresión madura de sus impulsos sexuales, integrándolos de manera saludable en su vida. Puede manifestarse en una habilidad especial para manejar secretos y asuntos confidenciales, tanto en su entorno laboral como en su vida personal. Espíritu de lucha por una renovación. Esta combinación da un fuerte espíritu de lucha que se puede centrar en la renovación y la mejora continua, tanto en su entorno laboral como en su vida personal. Purgas para sobrevivir. El trino entre Marte y Plutón le puede permitir realizar purgas necesarias en su vida para sobrevivir y prosperar, eliminando lo que ya no sirve y enfocándose en lo esencial. Esta combinación le puede dar una capacidad de transformar su entorno laboral o de salud y sus recursos personales de manera eficiente, asegurando que solo lo más valioso y funcional quede o permanezca. Por ejemplo, podría reorganizar su espacio de trabajo y deshacerse de procesos ineficientes, manteniendo solo las herramientas y las relaciones que realmente contribuyan a su valor, a su éxito y a su bienestar. Bueno, y por último, guerrero renacido es otra de las frases que habíamos visto al combinar las palabras claves de Marte y de Plutón. Puede hacer que se sienta como un guerrero renacido, revitalizado y listo para enfrentar cualquier desafío, en este caso laboral o de salud o financiero, con una energía profunda y renovada, lo cual le puede dar un gran sentido de valor personal. O viceversa, su valoración personal profunda y poderosa puede llevarlos a tener fuerza para pelear de manera madura y responsable por su trabajo y por alcanzar una posición de posiblemente autoridad en un entorno laboral. Este método de palabras claves es muy simple al principio, pero es muy útil a medida que vamos agregando las palabras de los signos y de las casas a la de los planetas, y puede ser muy beneficioso y práctico a la hora de entender la interacción de aspectos o la relación entre dos planetas. Bueno, además, a la hora de interpretar aspectos en la práctica, es recomendable tener en cuenta otras consideraciones. Los factores más importantes a tener en cuenta al analizar aspectos son: hay que observar la carta completa. El punto más importante sobre la interpretación de un aspecto es que cualquier configuración planetaria tiene que ser examinada, interpretada y entendida no solo en el contexto de vida de la persona, sino además en función del resto de la carta. Cualquier tema que se analice en una carta, luego de verlo en particular, hay que incorporarlo al resto de la carta. Además, los planetas y los puntos de la carta y los aspectos no tienen todos el mismo peso, no son todos de la misma importancia, por lo que hay que observar dentro de la carta cuáles son las partes o los factores más significativos y cuáles pueden considerarse de importancia secundaria, que usualmente lo que se dice es que refuerzan los conceptos o los temas primarios o los temas más importantes. Planetas angulares.
Los planetas estrechamente en conjunción con cualquiera de los 4 ángulos, o sea, ascendente, descendente, medio cielo, bajo cielo, van a ser muy importantes. Si vemos un planeta angular, especialmente en conjunción con el ascendente, es muy importante a la hora de leer la carta completa. Otros aspectos estrechos o de orbe exacta o casi exacta con cualquiera de los ángulos también son muy importantes, aunque no tanto como las conjunciones. Por ejemplo, una oposición, una cuadratura o un trígono exacto con alguno de los ángulos. Tengamos en cuenta que si un planeta está en conjunción con el ascendente, probablemente va a estar en oposición con el descendente y en cuadratura con el medio cielo o el bajo cielo. Exactitud de los aspectos. Los aspectos que son exactos o casi exactos siempre son muy significativos. Los que tienen orbes más amplias pueden no ser de mucha importancia, pero usualmente confirman lo que ya está escrito en otros lugares de la carta o lo que interpretamos en otros lugares de la carta. De hecho, refinan lo que ya está declarado en otra parte de la carta con más énfasis. Aspectos que involucran al Sol, a la Luna, al ascendente, al regente del ascendente y al regente del Sol. O sea, cualquier planeta que haga aspecto al Sol, a la Luna, al ascendente, al regente del ascendente y al regente del Sol van a ser mucho más importantes que otros aspectos entre otros planetas. La fuerza relativa de los planetas. Un planeta en su propio signo o en su propia casa va a ser más natural en su expresión y por lo tanto podríamos decir que es más fuerte en su efecto. Por ejemplo, un Marte en Aries o un Saturno en Capricornio va a ser un planeta con bastante más fuerza que quizás otros planetas porque su expresión va a ser más natural. Confirmaciones. Cuando una situación o declaración se repite varias veces dentro de la misma carta, pero de diferentes maneras, a esto le podemos decir que es una confirmación de ese tema. Por ejemplo, si en una carta vemos que Saturno está en Aries, Marte está en la casa 10 y Capricornio está en el ascendente, acá vemos una confirmación de los temas relacionados con Saturno, Capricornio y casa 10, que son analogías de la misma simbología, y por otro lado en Marte, Aries y el ascendente, que nuevamente son todas analogías de la misma simbología. La posible oposición resultante entre este Marte y este Saturno, en este caso va a ser muy importante, especialmente si el orbe es pequeño o el aspecto de oposición es casi exacto. De cualquier manera, observamos una repetición de esta combinación de estos dos temas, Marte-Saturno o Aries-Capricornio, en 4 ocasiones. Estos temas, Marte-Saturno, van a ser muy importantes para esta persona porque están confirmados 4 veces y se están manifestando de maneras diferentes, tanto a nivel planetario como a nivel signo como a nivel casa a lo largo de su vida. Tomar conciencia de esta confirmación puede ser de gran ayuda. Y esa oposición Marte-Saturno va a ser muy importante. Orbes. Existe una diferencia de opinión sobre cuáles son las orbes que deberían usarse para cada aspecto, pero, sin embargo, en general aceptan el hecho de que no hay un punto en el que un aspecto deja de ser operativo de repente. A medida que un aspecto se vuelve más inexacto, o sea, a medida que su orbe crece, la fuerza del aspecto va disminuyendo. Además, esto varía de carta en carta. Algunas tienen muchos aspectos con orbes muy exactos, otras cartas tienen aspectos con orbes mayormente amplios y otras tienen pocos aspectos. Lo ideal es tratar el tema de los orbes de manera individual con respecto a la carta que se está analizando, porque donde hay pocos aspectos en la carta, los que tienen orbes amplios pueden sentirse muy importantes. En la mayoría de los casos, los aspectos con orbes pequeños siempre van a ser de importancia muy grande o central en la vida, sin importar cuál sea la naturaleza de esos aspectos. Un aspecto estrecho o con una orbe chica sería, por ejemplo, de 4 grados en una conjunción, o aspectos mayores difíciles como la oposición y la cuadratura, 3 grados para el trígono, 2 grados para un sextil y 1 grado para todo lo demás.
Los aspectos con orbes más amplias también pueden sentirse fuertemente cuando están integrados en otras configuraciones de aspectos y los otros aspectos de la configuración son exactos o casi exactos. Por ejemplo, en una T cuadrada con una conjunción en el ápex, si esa conjunción en el ápex es de orbe grande, por ejemplo 10 grados, consideremos que en una conjunción tiene que haber como máximo 8 grados para que suceda esa conjunción, pero imaginémonos que esta conjunción tiene 10 grados en el ápex. Pero uno de esos planetas de la conjunción tiene 2 cuadraturas exactas y eso hace que se forme una T cuadrada. Esa conjunción en el ápex, por más de que sea de orbe grande, se puede sentir muy fuerte para la persona. Imaginémonos que esa conjunción es Marte-Plutón. Marte tiene esas 2 cuadraturas de la T cuadrada y Plutón está a 10 grados de Marte. Ese Plutón se va a sentir como parte de esa T cuadrada por más de que el orbe es grande. En general, entonces, es recomendable ser flexible para decidir cuáles son los orbes que deberían darse a cada uno de los aspectos, dependiendo de la naturaleza individual de cada carta que estemos analizando. Naturaleza del planeta en la carta. La importancia y la fuerza de un aspecto puede depender de la importancia y la fuerza del planeta que esté en aspecto. Y la importancia de cada planeta, en teoría, se puede evaluar según la distancia relativa al Sol y por lo tanto según su rapidez. Se considera que aquellos planetas que están más lejos del Sol tienen más autoridad o más fuerza sobre los planetas más cercanos. O sea, los planetas más lentos son más fuertes o se imponen a los planetas más rápidos. Por ejemplo, en un aspecto entre Venus y Saturno se interpreta que Saturno es más fuerte, por lo tanto restringe, limita o da forma a Venus. El planeta más lento, en este caso Saturno, hasta cierto punto tiene más fuerza sobre el planeta interior o más rápido, en este caso Venus. Pero también hay que considerar que el planeta más rápido, más cercano al Sol, va a influir al más lento. En este caso, Venus va a influir y potencialmente suavizar a la fuerza de Saturno. En este punto es muy importante observar si el planeta más rápido está en conjunción al Sol, en conjunción a la Luna o es el regente de la carta y el regente del ascendente. En estos casos, por más de que sea un planeta rápido o cercano al Sol, va a tener mucha fuerza y mucho protagonismo en la carta y más influencia sobre los lentos. En el caso de Venus-Saturno, por ejemplo, si Venus está conjunta al ascendente o está conjunta al Sol o a la Luna o es la regente de toda la carta, esto puede significar que en el aspecto a Saturno, Saturno puede encontrar difícil imponerle a Venus disciplina, ya que al hacerlo podría percibirse como una persona poco popular y poco amorosa, que son cosas que Venus va a querer. También puede tener dificultades para disciplinarse, porque al hacerlo puede chocar con otras necesidades venusinas de autoindulgencia o de tener una vida social plena. Esto va a depender de la fuerza que tenga Saturno y de la fuerza que tenga Venus en esa carta en particular. Aspectos aplicativos y separativos. Un aspecto que aún no es exacto se dice que está en aplicación, mientras que un aspecto que ya se formó y se está alejando se conoce como un aspecto en separación. En ambos casos, el planeta que se mueve más rápido se va a ir aplicando o acercando al planeta que se mueve más lento y luego se va a ir separando. En una carta natal, si un aspecto es aplicativo o se está formando, se va a volver exacto después del nacimiento en algún momento de la vida de esa persona, mientras que si está en separación, al momento del nacimiento, habrá sido exacto antes de que la persona naciera. Hay varios astrólogos que consideran que los aspectos en aplicación son más fuertes que los aspectos en separación, pero nuevamente creo que hay que observar cuáles son los planetas involucrados, porque hay aspectos que por más de que estén en separación, si los planetas son muy importantes, son muy fuertes para la persona y es un aspecto desafiante, entonces por más de que esté en separación se puede seguir sintiendo como algo bastante fuerte. También es posible que los aspectos en aplicación tengan más que ver con acciones y experiencias que pueden ocurrir en el futuro.
mientras que los aspectos en separación puede describir más los eventos que están detrás o antes del nacimiento de la persona, pero que todavía ejercen una influencia importante. Entonces, los aspectos en separación pueden describir el efecto, o sea, lo que pasa después de que el aspecto sea exacto, mientras que los aspectos en aplicación pueden describir la causa, o sea, todo lo que pasó antes de que se produzca el aspecto. Tránsitos. Una muy buena manera de probar la importancia de un aspecto en una carta natal es observar cómo se experimentan los tránsitos sobre los aspectos natales o sobre alguno de los planetas involucrados en el aspecto. Es una muy buena manera de entender cómo uno se siente con ese aspecto dado. Observar los tránsitos del Sol, de la Luna, de Venus, de Marte, pero sobre todo de los planetas transpersonales y sociales que son más lentos, es una muy buena manera de entender cómo uno se siente personalmente o cómo el consultante se puede sentir personalmente sobre ese aspecto. Bueno, y el último factor que creo que hay que considerar a la hora de entender o de leer aspectos son los elementos, los modos y los signos que están en aspecto. O sea, los planetas involucrados en un aspecto van a estar en un signo y ese signo va a tener un modo y un elemento en particular. Al tratar de entender un aspecto es muy útil entender no solo la combinación planetaria, sino también la combinación de signos. Y otra manera de pensar los aspectos es considerar cómo los diferentes signos pueden llevarse entre sí. Para tener una idea de los signos y de la interpretación general de la carta, es muy útil y muy beneficioso tener una comprensión de los elementos y los modos y de cómo los elementos y los modos operan en una carta e interactúan entre sí, ya que todos estos afectan la manera en que cualquier planeta interactúa en un aspecto dado. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de este análisis detallado de cómo interpretar aspectos en la práctica. Si te gustó este video, compartilo con otros interesados en aprender astrología. Yo te comparto el video inicial e introductorio al respecto de los aspectos y espero verte ahí. Muchas gracias.